Buenas tardes. Bueno, voy a empezar comentando que por un lado es un placer, como parte de los convocantes del acto, ver que se llena tantísimo, así que ruego que para evitar más cosas se mantengan las medidas que todavía están en vigor sanitarias, excepto él, que evidentemente mejor le entenderemos cuando hable. Y por otra parte, pues acuérdense de dejar los móviles en silencio. A ver, por otra parte, bueno, pues presentar a Carlos Taibo es un lujo, casi un compromiso con la cantidad de gente que viene. Tuve el placer ya hace no mucho de recibirle otra vez que vino. Es un viejo conocido del foro y se puede destacar de él pues ese rigor en la exposición, la preparación escrupulosa de cualquier tema, la coherencia de sus exposiciones. Bueno. Se lo llegué a comentar la otra vez, que a mí me dejaba impresionado cuando decía de pronto cosas como: hay 7 factores que pueden afectar, y sin mirar el papel ni nada, de pronto decía: en sexto lugar, hay 2 posibilidades. Yo pensaba, digo, qué cabeza más prodigiosa. Bueno, él me comentaba que muchos años en la enseñanza en la universidad acaban haciendo a las personas obligarse a sí mismos a mantener la coherencia, la disciplina. Y para quien no le haya oído, que sospecho que todo el mundo le habrá oído ya alguna vez, y es un placer oír cómo argumenta. 2 temas que iba aprendiendo al oírle, como una especie de soniquete que acaba quedando siempre: los conceptos de colapso y de crecimiento. La idea de colapso en el sentido social me venía estos días a la cabeza. Por cierto, esta presentación estaba pensada bastante antes de que empezara el conflicto armado que arrastramos desde hace una semana. Es decir, él estaba anunciado hace ya... Recuerdo también, la última vez que vino, se me ocurrió decir, digo, tendrá unos 30 libros, y dice, no más. Bueno, es un escritor fecundo, todos sus análisis, ya digo, pormenorizados. La otra cuestión, hay una metáfora que me volvió a venir a la cabeza y que se la leí en algún lado, que es la del barco. Hablaba de que es como si estuviéramos en un barco, el mundo actual, que va derecho a chocar contra un acantilado, y en lugar de intentar cambiarlo de rumbo, lo único que se estuviera preocupando la gente es de acelerar un poquito para que el choque sea más pequeño. El otro día, cuando se produjo la invasión, la entrada del ejército ruso en territorio de Ucrania, me vino la imagen del barco y pensé que era como si en ese mismo barco, en lugar de acelerar, alguien hubiera apretado el acelerador para que el choque sea más inevitable y más espantoso de lo que hubiera sido por sí mismo. Como de todos modos, la idea es que sea él quien exponga y no yo aburriendo, le paso la palabra. Pues muchas gracias por tus palabras de presentación. Muchas gracias a los amigos y amigas de Segovia para invitarme a compartir este tiempo con vosotras y vosotros. En el año 2014 publiqué un libro sobre las sucesivas crisis que se habían hecho valer en Ucrania. Ese libro tuvo 2 ediciones y al final se agotó, y el editor, creo que con criterio respetable, decidió no reflotarlo porque el interés público por el conflicto de Ucrania había reculado visiblemente. Desde hace bastantes semanas, y sin embargo, el mismo editor andaba detrás de mí
procurando que escribiese una actualización de esa obra, y yo debo confesaros que me mostré muy renuente, hasta que un buen día, y permitidme la ironía, escuché en un canal de televisión a la apurida señora Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, explicando el conflicto ucraniano, y llegué a la conclusión de que merecía la pena hacer la tarea de actualizar el libro correspondiente, aún en su modestia. Si tengo que defender ese libro, diré que es un libro ciertamente modesto, pero que tiene dos virtudes. Una, que ofrece claves de comprensión del conflicto que sospecho que son más complejas de las que emplean los todólogos, los tertulianos de las radios y de las televisiones. Y dos, que invita a considerar con ojo crítico también el papel asumido por las potencias occidentales en la gestación de muchas, no de todas, de estas tensiones. Hace 8 años, cuando tuve que presentar por ahí adelante la versión original de este libro, creo recordar que asumí un ejercicio fundamentalmente cronológico. No voy a hacer lo mismo hoy porque si no me temo que los hechos se nos escaparían. Voy a proponeros 6 reflexiones que espero contribuyan a profundizar el conocimiento sobre el conflicto, en el buen entendido de que yo soy el primero que está bastante perdido. Lo he dicho a menudo en los últimos días. El conocimiento, poco o mucho, que yo haya acumulado en los últimos 30 años sobre la Europa central y oriental, remite a conflictos que poco o nada tienen que ver con este. A conflictos localizados que me voy a permitir describir en términos comparativos como escaramuzas. En el Transniester, en Nagorno-Karabaj, en Chechenia, en Osetia del Sur, en Abjasia, en Crimea o en el Donbass. El hecho de que tengamos que encarar la invasión de un país de 600.000 kilómetros cuadrados y con casi 50 millones de habitantes nos sitúa en un escenario mental muy diferente para el que, repito, no estoy preparado. Bueno, ¿cuál es la primera de esas 6 observaciones que anunciaba? Acabo de señalar que Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que España, y casi 50 millones de habitantes. Tengo la impresión de que ocupa un lugar maldito del planeta. ¿Por qué? Porque su territorio ha sido objeto siempre de la codicia de imperios externos. Los dos principales fueron durante varios siglos el polaco hacia el oeste y el ruso hacia el este. Pero en la trastienda estaban también el imperio austrohúngaro y el otomano. La complejidad resultante creo que tiene un reflejo razonablemente fidedigno en un hecho. Lviv, o Lvov, una ciudad ucraniana que está junto a la frontera con Polonia, solo se ha visto sometida a la férula de Rusia a lo largo de 50 escasos años en la segunda mitad del siglo XX. Y en cambio, Kharkov o Kharkiv, en la Ucrania oriental, en los hechos ha formado parte de Rusia desde hace 5 siglos. Bien podéis intuir que esto dibuja condiciones, en términos de realidad política y social, de cultura, muy diferentes en un lugar o en el otro. Al margen de lo anterior, debo confesaros que no estoy en condiciones de aportar una información actualizada sobre la composición étnico-lingüística de Ucrania. Y alguien se preguntará, ¿por qué mezclas lo de las etnias y las lenguas? Pues porque en una primera aproximación pareciera como si aceptamos que una parte significada de la población de Ucrania habla ucraniano, pero otra se expresa en ruso. Los primeros son ucranianos y los segundos no lo son. Esta es una inferencia un poco delicada. Yo cito en el libro que antes de la crisis de 2014, repito que no puedo actualizar los datos, había al menos 6 millones de personas que tenían el ruso como lengua materna y que, sin embargo, se consideraban ucranianas. No sé qué ha ocurrido con estas personas en términos de sus autoadscripciones étnicas. Debo llamaros la atención, por añadidura, sobre el hecho de que significativamente Ucrania es un estado unitario. Algo que parece encajar mal con la complejidad de composición étnico-nacional de su población. No solo eso, en los últimos 8 años, y al calor del llamado Tratado de Minsk, que se supone debía cancelar las tensiones bélicas en la Ucrania más oriental, en el Donbass,
Se alcanzó un compromiso de federalización de Ucrania que no ha cobrado cuerpo, por razones que entiendo es bastante complejo analizar. Bueno, ¿cuál es la segunda apreciación que quiero haceros? Ucrania se configuró como Estado independiente al calor de la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1991, hace 30 años. Desde entonces y hasta hoy se han sucedido en la presidencia del país 6 personas: Kravchuk, Kuchma, Yushchenko, Yanukovych y más recientemente Poroshenko y Zelensky. Si tengo que resumir de manera rápida lo que entiendo que ocurre en el panorama político ucraniano, desde bastantes años atrás, echaré mano de 3 grandes datos. Ucrania es, en primer lugar, un país marcado por una corrupción extrema y con un sistema político muy impregnado por la lógica de los oligarcas. Ojo con esto, hablamos con frecuencia de los oligarcas rusos, y hacemos bien, pero también hay oligarcas ucranianos, que por cierto, en la mayoría de los casos proceden de la parte más oriental del país, de la región del Donbass. Hay quien anotó años atrás que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta, para subrayar que en él la presencia de oligarcas de grandes fortunas resultaba ser extremadamente común. Segundo de los datos. Desde la llamada Revolución Naranja del año 2004, se han sucedido en la presidencia del país y en el gobierno figuras políticas que normalmente hemos descrito como prorrusas o prooccidentales. Yo entiendo el sentido justificable de estas etiquetas, pero me veo obligado a llamaros la atención sobre el hecho de que en Ucrania los hechos eran tan complejos que cualquier gobernante que se presentase como prooccidental al final tenía que pactar, tenía que alcanzar acuerdos con Rusia. De la misma suerte que cualquier gobernante que se autodescribiese como prorruso tenía que llegar a acuerdos con la Unión Europea o con las potencias occidentales. Esto que os cuento creo que tiene fiel reflejo en el resultado de una encuesta que cayó en mis manos allá por 2013 o 2014. Concluía que había una liviana mayoría de población en Ucrania que le otorgaba mayor peso, relieve e importancia a una relación fluida con Rusia. Y después había una minoría muy notable, sin embargo, que le otorgaba mayor relieve a la relación con la Unión Europea. Pero cuando estos dos proyectos se presentaban separados y contrapuestos, los apoyos al uno y al otro se reducían. Pareciera como si, introduzco, claro, una impresión personal, el grueso de la opinión pública ucraniana estuviese por no romper amarras, ni con Moscú ni con Bruselas. Tercer elemento importante. Desde el momento de su independencia, Ucrania ha sido un país manifiestamente dependiente. ¿Dependiente de quién? De Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania prácticamente no produce materias primas energéticas, con lo cual debía depender de los suministros que llegaban en materia de petróleo y de gas natural de Rusia. Y eso se fue traduciendo con el paso del tiempo en un incremento muy sustancial de su deuda externa con respecto a Rusia. Buena parte de las noticias que a partir de 1991 fueron llegando tenían que ver con esto que os cuento ahora. Cuando Ucrania, por ejemplo, renunció a las armas nucleares propias de la vieja Unión Soviética, radicadas en su territorio, cuando hizo lo propio con una parte significada de la flota del Mar Negro, o en fin, cuando acudió a Rusia la base de Sebastopol en Crimea, lo que estaba intentando era aminorar esa deuda externa que fue adquiriendo perfiles más bien gigantescos. Permitidme que agregue alguna observación rápida a modo de recordatorio de lo que ocurrió en 2013-2014. En sustancia se abrieron camino 4 procesos. En primer lugar, la revuelta del Maidán. El Maidán es la plaza principal de Kiev. Bueno, vamos a suponer que sigue existiendo, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. En la revuelta del Maidán, que en origen pareció plantearse como una protesta ante la negativa del entonces presidente Yanukovych, un prorruso, a firmar un acuerdo preferencial con la Unión Europea, se dieron cita a posiciones muy dispares.
algunas perfectamente legítimas que denunciaban el universo de la corrupción y de los oligarcas, y otras marcadas por los códigos de la derecha más extrema. El segundo proceso que cobró cuerpo fue la huida del presidente Yanukovych ya a principios del año 2014. De nuevo, la fórmula es controvertida y hay división de opiniones entre quienes piensan que fue un genuino golpe de Estado, esta es la visión común en Rusia, y quienes estiman que por detrás había una revuelta de la sociedad civil ante un escenario invivible. El tercer mecanismo importante asumió la forma en abril de 2014 de una declaración de independencia de la península de Crimea, que hasta aquel momento formaba parte de Ucrania, aun cuando tenía una clara mayoría de población rusa. De nuevo, el proceso suscitó muchas controversias. Si me preguntáis mi opinión, yo diré que fue un proceso ilegal, ciertamente, pero razonablemente legítimo, en la medida en que Crimea formaba parte de Ucrania en virtud de una caprichosa decisión urdida por Nikita Khrushchev en 1954 y encaminada a obsequiar a Ucrania con Crimea para celebrar el 300 aniversario de la alianza histórica entre Rusia y Ucrania. Cierto es que mi descripción de este conflicto es demasiado rápida. Alguien, por ejemplo, podría invocar el nombre de los tártaros de Crimea, que durante siglos fueron la población matriz fundamental de Crimea y que fueron objeto de un desplazamiento premeditado por el Imperio Ruso primero y por la Unión Soviética después. En fin, el último de los fenómenos de 2014 fue una guerra en la Ucrania más oriental, en el Donbass, una zona con presunta mayoría de población rusa. Una guerra que en los hechos se ha prolongado hasta hoy y que, según una versión, se ha saldado con 14.000 muertos. Tercera observación que quiero haceros. ¿Cuáles son los elementos principales que creo que hay que manejar para explicar la gestación de la crisis presente? El primero lo aporta la idea de que, desde mi punto de vista, siendo absolutamente injustificable la agresión militar rusa, lo dejaré claro, no creo que esto merezca ninguna discusión. Permitidme que lo diga con mucha claridad. Ahí hay gente que está sufriendo y se está muriendo. Y cuento en la lista a soldados ucranianos, milicianos ucranianos, población civil y los propios soldados rusos, que a buen seguro se habrán preguntado, ¿esto a qué viene? ¿Esto qué es? ¿Qué intereses estamos defendiendo los unos y los otros? Aunque obviamente la pregunta tendrá que ser más cruda, en este caso, en la cabeza del agresor. Primero de los datos que anunciaba. Nuestros medios de comunicación olvidan que Rusia lo ha probado casi todo en los últimos 30 años en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha sido una relación cordial, incluso sumisa con respecto a los intereses de la OTAN y de las potencias occidentales. Esto ha sucedido en singular entre 1991 y 1996 con Yeltsin en la presidencia del país y entre el año 2000 y 2007 con Putin en la presidencia del país. Permitidme que concentre la mirada en esto último, con Putin en la presidencia del país, el mismo personaje que hoy ha sacado adelante una agresión militar en toda regla en Ucrania. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el entonces ya presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció un cálido apoyo a las operaciones supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano de aquel momento, George Bush hijo. Y ese apoyo se saldó en un respaldo impresentable, por cierto, desde mi punto de vista, del presidente ruso a la operación militar norteamericana en Afganistán en el propio año 2001, y en un silencio connivente de Rusia ante otra agresión militar norteamericana, la que se hizo valer en Irak en 2003. Hay que preguntarse qué fue lo que durante estos años Rusia recibió a cambio de lo que en un caso fue un apoyo miserable y en otro un silencio connivente. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos porfió en mantener el programa vinculado con el llamado escudo antimisiles, cuyo propósito fundamental era reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares de Rusia y de China. Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN,
que en este caso benefició a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había desplegado con aquiescencia rusa en el otoño de 2001 en el Cáucaso y en el Asia Central para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no dudó en apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Moscú en Georgia, en Ucrania y en Kirguistán. En fin, no consta que Estados Unidos ofreciese algún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me parece que era inevitable que en estas condiciones Rusia rompiese en un grado u otro la baraja. Cuando yo he dicho en los últimos días que Putin es, en alguna medida, el producto de la ignominia occidental, estoy pensando en esto. El Putin de ahora se largó en años y ante gestos como estos. Segundo elemento de balance. La percepción más común entre nosotras hoy es que Rusia salió ganadora de las crisis de 2014 en Ucrania. ¿Por qué se dice eso? Porque se anexionó la península de Crimea y porque accedió a un control de una parte pequeña de la Ucrania oriental, una parte de los oblasti de Lugansk y de Donetsk. Me temo que el balance no es muy equilibrado. ¿Por qué? Porque a cambio de todo lo anterior y sin embargo, Rusia perdió el control sobre el resto del territorio ucraniano, que basculó claramente hacia el occidente. Esto que os cuento ahora tiene su relieve al menos si le otorgamos credibilidad a una vieja tesis muy común en la geopolítica norteamericana y en la rusa, que entiende que Rusia solo podrá ser un imperio si controla Ucrania y que en cambio su candidatura imperial se reducirá a la nada si pierde el control sobre Ucrania. Tercero de los elementos importantes, el gas natural. Creo que me voy a referir a algo que ya sabéis. Hoy ha corrido por los teletipos una noticia muy curiosa. Las sanciones internacionales sobre Rusia han implicado que 5 grandes bancos rusos van a tener que dejar de negociar con el mundo occidental. Pero a otros 2 se les ha permitido que sigan con sus vínculos económicos y financieros. Lo han dicho con mucha claridad. Se trata de garantizar que los pagos del gas natural no se interrumpen. Lo digo de otra manera. Entre 2006 y 2009 hubo 2 crisis del gas entre Rusia y la Unión Europea. Esas crisis en realidad lo eran entre Rusia y Ucrania. El incremento de la deuda externa ucraniana para con Rusia había generado desavenencias comerciales muy duras y en 2 momentos y durante unas pocas horas Rusia decidió interrumpir sus suministros de gas a la Unión Europea. En 2014, con una guerra abierta en el Donbass, aunque los 2 bandos enfrentados, y me refiero a Rusia y la Unión Europea, se lanzaban todos los trastos imaginables, nunca se interrumpieron los suministros de gas. El otro día anoté en Facebook, con un punto de ironía, que si en la Ucrania de estas horas uno quiere salvar el pellejo, lo que tiene que hacer es plantar su tienda de campaña al lado de un gasoducto, porque los gasoductos parecen intocables. Las vidas de las personas humanas no tienen el mismo valor, al parecer, que los gasoductos. Ojo con lo que agrego a continuación. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que no es muy saludable la dependencia energética de la Unión Europea con respecto a Rusia. Pero en paralelo se olvida que Rusia está atada también de pies y manos. Precisa como agua de mayo las divisas fuertes que llegan de sus exportaciones de energía, con lo cual tampoco puede interrumpirlas. Cuarto elemento de valoración. A mi entender, tenemos que acostumbrarnos, debíamos haberlo hecho hace tiempo, al despliegue de guerras sucias, en las cuales el currículo de todos los agentes que operan sobre el terreno está marcado por contradicciones, abusos. ¿Qué queréis un ejemplo de lo que quiero decir? Bueno, el derecho de autodeterminación ha sido utilizado por todos los agentes que operan sobre el terreno conforme a sus intereses coyunturales. De tal manera que se ha reivindicado en unos casos y se ha olvidado en otros.
Estados Unidos ha respaldado el ejercicio de ese derecho en Kosovo, pero ha negado ese mismo derecho en Abjasia, en Osetia del Sur o en Crimea. La posición teórica de Rusia en relación con esta durante mucho tiempo fue coherente, aunque yo no la comparta. Rechazaba el derecho de autodeterminación, hasta que llegó la circunstancia de Crimea en 2014 y Rusia decidió invocar en su propio provecho el derecho correspondiente. Lo digo de otra manera. Conflictos claros, como los que a mi entender se hacen valer desde mucho tiempo atrás en Palestina y en el Sáhara Occidental, van a faltar en el horizonte de los próximos años y décadas. Nos vamos a ver enfrentados a agentes que exhiben currículos penales más que dudosos. Quinto elemento de valoración. Tengo que poner cierto empeño en subrayar que a mi entender es extremadamente difícil identificar posiciones ideológicas enfrentadas en este conflicto. Ciño mi observación al panorama ucraniano de los últimos años. Si alguien quiere recordar que en el establishment político de Ucrania están presentes con claridad fuerzas de extrema derecha y en su caso neonazis, yo no lo negaré. Pero no toda Ucrania son neonazis. Esto sería una lamentable simplificación. De la misma manera, quien piense que del lado de Rusia hay un proyecto antifascista me parece que tiene grandes problemas para leer la realidad. Basta con leer la constitución de la autoproclamada República Popular de Donetsk para percatarse de que incorpora la misma miseria que arrastra desde hace 20 años la Rusia de Putin. Un nacionalismo étnico, un proyecto militarizado y expansionista, los oligarcas dictando la mayoría de las reglas del juego, un escenario social calamitoso lastrado por desigualdades extremas, un genocidio en Chechenia y la economía de mercado por todas partes. Si alguien quiere describir esto como un proyecto antifascista puede hacerlo, pero yo pensaré que tiene algún problema de salud mental elemental. Sexto y último elemento del balance. Me interesa agregar esta observación porque a buen seguro que su nombre aparecerá en las semanas venideras. China. Impresión es que el papel asumido por China en esta crisis es de tono muy bajo, como por lo demás cabía esperar. No creo que la invasión rusa de Ucrania le produzca gran placer a China, porque enturbia las relaciones internacionales y desdibuja certezas. Hay quien piensa que Rusia va a salir de una situación muy delicada, como aquella en la que se adentra, gracias a la colaboración china. Yo no lo veo tan evidente. La sintonía entre Moscú y Pekín en ningún caso es plena. ¿Y por qué no lo es? En primer lugar, porque son dos agentes con capacidades y tamaños muy dispares. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy, China exhibe una economía 4 veces mayor que la de Rusia, algo que dibuja una relación muy desequilibrada. Segundo elemento, tal vez más importante, aunque en cierto sentido consecuencia del anterior. Los dirigentes chinos, entiendo yo, que plantean un proyecto de relaciones internacionales muy diferente del que dan de Moscú. Aunque rara vez esto se verbalice, China se considera heredera de la vieja Unión Soviética en lo que respecta al asentamiento de un mundo bipolar. A los ojos de los gobernantes chinos, en el planeta hay dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que ha sustituido a la vieja Unión Soviética. La percepción rusa es distinta. Probablemente conscientes los dirigentes rusos del papel un tanto alicaído que les corresponde en los 30 últimos años, defienden un mundo multipolar, en virtud del cual habría 5 o 6 grandes potencias que deberían disfrutar de capacidades similares. Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, la India, tal vez Japón. Hay un último elemento que desdibuja las certezas en lo que respecta a una amplia colaboración entre Rusia y China. La frontera más larga que hay en el planeta es la que separa a estos dos países. Al norte, en Siberia, la densidad de población es bajísima. Al sur, en China, bien lo sabéis, en cambio,
se registra una manifiesta ebullición demográfica. Un incremento sustancial de las relaciones comerciales en Siberia bien podría traducirse en un proceso paulatino de llegada de población china que alteraría precarios equilibrios demográficos. Algo que a mi entender explica por qué Rusia se manifiesta al cabo cautelosa en lo que respecta a una expansión franca de sus relaciones comerciales con China, o al menos de las relaciones que se transmiten a través de la frontera. Cuarta observación que quiero hacer. Voy por la cuarta. Bueno, habrán comprobado que llevaba razón, ¿eh? Y no tiene ni que mirar los apuntes. No, sí tengo que mirarlo, sí tengo que mirarlo. Además, hoy confesaré que me he equivocado y he traído las gafas de cerca, con lo cual no sé si estoy en Segovia, supongo que sí, pero veo muy bien los apuntes. He mencionado en un par de ocasiones una organización que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte. Y me gustaría refrescar un poco vuestra memoria en lo que hace a la condición de esa organización. Ha sido en los 30 últimos años el agente principal de lo que entiendo que legítimamente puede describirse como un cerco sobre Rusia, a través, ante todo, de un proceso muy activo de ampliaciones y del despliegue de bases militares en la periferia de la propia Federación Rusa. Ayer, en un debate en la Universidad Complutense, en Madrid, alguien me preguntó por la colisión imperial que, inmediatamente lo sugeriré, creo que está por detrás de este conflicto. Y yo me vi obligado a llamar la atención sobre una obviedad que, sin embargo, no se menciona. El conflicto que nos interesa se despliega en la periferia, en la cercanía de la Federación Rusa, no en la proximidad de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si una alianza militar hostil se aposentase en Canadá y en México? ¿Asumiría una conducta más moderada que la de Moscú? Bueno, es una pregunta que lanzo al aire. La OTAN, por otra parte, se nos ha presentado en numerosas ocasiones como la garantía de la democracia en los escenarios más dispares, con argumentos muy débiles. Sabéis que Turquía, la Turquía de Erdogan, es un Estado miembro de la OTAN desde mucho tiempo atrás, como lo fue el Portugal de la dictadura de Oliveira Salazar. Yo sé que trasladar este argumento a la Ucrania contemporánea es delicado, pero a mí me resulta difícil aceptar la idea de que Ucrania es una democracia modélica. Digo lo mismo de la Rusia de Putin. Esto de que la OTAN es una garantía de la preservación de los códigos democráticos me parece una superstición más. ¿Al servicio de qué proyecto entiendo yo que está la OTAN en Europa Central y Oriental? Bueno, reconfiguro la pregunta. ¿Qué es lo que esperan en ese recinto geográfico nuestros empresarios? Esperan encontrar una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. Aspiran a sacar adelante un proceso activo de tercermundización de todas las relaciones, que no me parece que sea, permitidme la ironía, particularmente honroso. La OTAN, por otra parte, ha sido un agente central de despliegue de códigos de doble moral. Creo que en estos días salta a la vista esto. Ayer o anteayer, de nuevo con un punto de ironía, celebré con alegría que a los deportistas rusos se les impida participar en las competiciones internacionales. Dije, es una buena noticia que abre un horizonte distinto de futuro, porque ya tendremos la oportunidad de comprobar que se castiga de la misma manera a los deportistas norteamericanos o israelíes cuando violentan las reglas del juego más elementales. Bueno, en este caso lo de la doble moral afecta a todos. Yo creo que es más que razonable y respetable que mostremos nuestra solidaridad con la población civil ucraniana. Pero me pregunto, ¿qué hicieron? Hace 20 años, muchas de las personas que asumen esa tarea perfectamente respetable y loable, y aquí no ironizo, cuando Putin machacaba Chechenia, ¿hacia dónde miraban? Tengo la sospecha de que el problema de los chechenos es que eran moros, y entonces no nos interesaba tanto su vida, su futuro, su coherencia con unos u otros principios.
Dije antes, y lo repito ahora, que en cierto sentido Putin es el producto de todo esto, de estas miserias. La mayoría de los analistas que opinan en nuestros medios de comunicación reflejan hoy la tesis de que hemos sido demasiado generosos y concesivos con Putin. Yo entiendo el perfil de la tesis, pero ya sugerí antes que el escenario infelizmente es más complejo. Que cuando Putin era un buen tipo, aquiescente, connivente con nuestros intereses, le cerramos la puerta. Y esto acabó por incubar una realidad tan desagradable, lamentable y condenable como la que tenemos por delante en estas horas. Quinta y penúltima de mis observaciones. Bueno, ya confesé antes mi incapacidad para lidiar con la mayoría de los elementos que se manejan hoy en el escenario ucraniano. Os recordé, lo subrayé antes, que mi conocimiento del área no me permite lidiar con una intervención militar en toda regla en un país más grande. Creo que en los hechos, en ese escenario geográfico, el único antecedente que tenemos de esto nos resitúa en 1941, cuando el ejército alemán ocupó el conjunto de Ucrania, de Bielorrusia y una buena parte de Rusia. Pero claro, el escenario era muy diferente del de hoy, con lo cual esos referentes a duras penas nos sirven de algo. Más allá de lo anterior, sabéis que en las últimas horas se maneja la posibilidad de que el presidente ruso Putin haya enloquecido. Bueno, yo entiendo de nuevo el argumento. Durante 20 años, sin embargo, Putin no pareció enloquecer. Sus movimientos, que a menudo eran muy condenables, eran sin embargo muy calculados, de tal manera que sabía que tenían consecuencias muy limitadas. Hablo, para entendernos, de Chechenia, de lo que sucedió en 2008 en Abjasia y en Osetia del Sur, en la antigua Georgia, y de lo ocurrido en 2014 en Crimea y en el Donbass. Estas fueron crisis de perfiles controlados, pero la crisis del momento presente se nos ha ido visiblemente de madre, hasta el punto de que no nos queda más remedio que especular sobre lo que hay por detrás, sobre sus causas, sus objetivos y sobre todo sobre lo que vendrá en el futuro. Intento aquilatar este debate de la mano de tres observaciones. ¿Cuál es la primera? ¿Cuáles son las causas que explicarían la intervención militar rusa en Ucrania? Voy a enunciar 4, pero voy a dejar claro que ninguna de ellas me convence. No solo eso, ni siquiera la combinación, aunque incorpora elementos que entiendo que son interesantes, sirve convincentemente para explicar lo que está ocurriendo. Primera de esas explicaciones. Putin habría asumido una suerte de huida hacia adelante, habida cuenta de la condición muy delicada del escenario económico y social de Rusia, procurando aminorar las tensiones internas. Segunda explicación. Putin habría sido víctima de un espasmo imperial que habría aconsejado restaurar en plenitud el control ruso sobre Ucrania. Ya me refería a esa tesis que sugiere que Rusia difícilmente podrá ser un imperio si no controla Ucrania, y habría procurado en paralelo sacar músculo de manera simbólicamente muy fuerte ante el mundo occidental. Tercera explicación. Rusia procuraría estar ocupando hoy Ucrania para hacerse con el control de materias primas razonablemente golosas existentes en el territorio de esta república. Cuarta y última. Putin habría mordido el anzuelo de una trampa urdida por las potencias occidentales y encaminada a propiciar un escenario en el que se convierte en repentinamente probable el hundimiento del esquema del propio Putin en la Federación Rusa. Permitidme que vuelva sobre lo que acabo de decir. Estas 4 hipótesis plantean discusiones interesantes, pero a mi entender no arrojan demasiada luz sobre lo que ha ocurrido. Tengo la sospecha de que hay algo que se nos está escapando. Y en ese algo no está la hipótesis de que Putin haya enloquecido. En nuestros medios de comunicación se le presta muy poca atención al procedimiento de toma de decisiones en la Rusia contemporánea. ¿Por qué? Porque se da por descontado que todas las decisiones las toma en solitario
en su despacho del Kremlin de Moscú, Vladimir Vladimirovich Putin. A buen seguro que esto no es así. Yo he sostenido muchas veces que Rusia en los hechos es un país dominado por sus oligarcas. Y a buen seguro que los oligarcas algo tendrán que decir en relación con todo esto, tanto más cuanto que está poniendo en grave peligro muchos de sus negocios. Segunda de las discusiones, ¿cuál es el objetivo preciso de la intervención militar rusa en Ucrania? Lo único que podemos descartar es que el objetivo sea consolidar el dominio de Rusia sobre las regiones más orientales del país. ¿Por qué? Porque si ese fuera el objetivo, no habría una ofensiva militar en toda regla sobre Kiev o en Odessa, muy alejadas estas dos ciudades del oriente ucraniano. Si este no es el propósito, ¿cuál es? La hipótesis que se maneja, y creo que es razonablemente creíble, es que Putin desea colocar en Ucrania un gobierno títere. Uno más, permitidme, porque aquí todos van colocando sus gobiernos títeres, probablemente sobre el modelo de Bielorrusia, sobre el modelo de la Bielorrusia de Lukashenko, el país que está al norte de Ucrania y que es un aliado fiel y dócil de Moscú. Esto generaría una Ucrania tutelada que probablemente debería adquirir un compromiso firme de no incorporarse ni a la Unión Europea ni a la OTAN y de aceptar tal vez la plena soberanía indiscutida de Rusia sobre Crimea. Claro, lo que está sucediendo en estas horas ha abierto muchas incógnitas. No sabemos por lo pronto qué está ocurriendo en el terreno militar. La impresión general, y hablo de impresión porque yo en este ámbito no tengo conocimiento alguno, es que la resistencia está siendo mayor que la que Moscú esperaba. Al margen de lo anterior, Rusia ha tenido que preguntarse cómo va a controlar, si saca adelante su operación militar, un país de 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes, con una población, lógicamente, en su mayoría hostil. Es una operación extremadamente delicada. Más allá de lo anterior, bien lo sabéis, y en un tercer escalón están las sanciones económicas occidentales, que en este caso parecen ir en serio, y que están generando cortocircuitos severos en la economía de la Federación Rusa. Doy un cuarto paso para rescatar algo que acabo de contaros. Los oligarcas que han respaldado genéricamente a Putin en los 20 últimos años, ¿qué van a hacer? ¿Van a mover sus piezas o van a permanecer al margen de estas discusiones? Quinto y último elemento. No es de descartar que en Rusia aparezca una incipiente oposición a la guerra. En realidad ha aparecido ya, aunque las noticias son muy fragmentarias. El otro día cité en las redes sociales que, según La Vanguardia, el diario barcelonés, solo un diputado de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, había declarado su oposición a la guerra. Una noticia más reciente habla de 2 diputados. Bueno, alguien dirá, no es relevante. No lo es. Pero sí lo era el argumento utilizado por ese diputado, de nombre Mikhail Medvedev, diputado comunista. Decía, yo he respaldado hace unos días las declaraciones de independencia de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, pero no defiendo en modo alguno que se bombardee Kiev. ¿Qué tiene que ver, decía, con la causa de la paz, el bombardeo de una capital marcada indeleblemente por la población civil? Tengo la impresión, y por eso rescato esta declaración, de que esto pasa por la cabeza de muchos rusos de a pie, que deben estar preguntándose, un tanto alucinados, ¿qué está pasando? En parte, con códigos similares al que he denunciado antes en relación con Chechenia. El ruso de a pie en Moscú, en San Petersburgo, no ha visto los conflictos bélicos en los 30 últimos años. Se desarrollaban a miles de kilómetros de distancia, en el Transnistria, en Abjasia, en Chechenia o en Nagorno-Karabaj. Ahora ve el conflicto al lado, en Kiev, en Kharkov, y ve gente, como uno mismo, en la forma de esas babuscas, de esas abuelas ucranianas, atónitas ante lo que está ocurriendo. Y esto, me temo que antes o después provocará en Rusia disensiones que rompan el discurso nacional patriótico que Putin ha intentado asentar. Tercera y última observación sobre la crisis presente. ¿Qué cabe intuir en relación con el futuro?
Mi impresión es que en estos momentos Putin debe estar muy preocupado, fundamentalmente por razones como las que acabo de invocar. Ha conseguido fortalecer al enemigo de manera inesperada y se enfrenta a problemas inéditos. Problemas inéditos que probablemente acabarán por traducirse en algún tipo de concesión. ¿Acaso no ahora? Claro, si Rusia asumiese ahora la retirada de sus fuerzas o un alto el fuego, quedaría como un gesto de debilidad. Admitamos que esto encaja poco en la textura de la figura de Putin. Pero muy probablemente tendrá que asumir concesiones. No sé si estas negociaciones que se despliegan en Gomiel acabarán por abrir el cauce a un intento de reducir las tensiones. Pero ojo, el mundo occidental también tiene un problema que no se asoma en nuestros medios de comunicación. ¿Qué pasa si se hunde el esquema de poder de Putin? ¿Qué viene después? ¿Quién sustituirá a Putin? ¿Una figura afín más moderada? ¿Habrá ruido de sables? ¿Nos enfrentaremos ante una implosión de la Federación Rusa? Esto que planteo ahora guarda una relación estrecha con una pregunta que nuestros medios de nuevo no quieren responder. ¿Qué le interesa más al mundo occidental? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia debilitada que permita la rapiña? Es una pregunta de respuesta difícil, simplemente porque hay percepciones muy diferentes en lo que respecta a lo que interesa y a lo que conviene hacer. Pero en cualquier caso, el escenario es de vértigo. Y lo es sin que tengamos la necesidad de invocar el nombre mágico de las armas nucleares. Porque yo quiero creer que las declaraciones hoy del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y ayer y los días anteriores de portavoces occidentales que no desdeñan el uso de armas nucleares forman parte de la retórica belicista y que nadie está pensando en eso en serio. Pero tengo que reconocer que no nos queda más remedio que reabrir también esta discusión. La otra consecuencia inevitable es un fortalecimiento manifiesto de la OTAN, que tiene que preocuparnos a quienes hemos defendido posturas de desmilitarización, de contestación de lo que significa la guerra y de contestación de lo que significan los imperios, todos, los de allí y los de aquí. Esto que os cuento ahora, claro, mueve el carro de esa cuarta explicación del porqué de la acción militar rusa que antes invoqué, esa que decía Putin ha mordido el anzuelo de una provocación muy bien orquestada, cuyo propósito fundamental es provocar la desaparición del propio Putin. Vuelvo, sin embargo, a la carga con el argumento. Si no hay ningún motivo para desear que Putin siga dirigiendo la Federación Rusa, tenemos que preguntarnos qué ocurre después de Putin. Y esta pregunta no parece que se asome con claridad en nuestros medios de comunicación. Sexta y última de mis observaciones. Si hay una cuestión que me han planteado 1000 veces los periodistas en los últimos 15 años, es la relativa a si nos adentramos en una nueva guerra fría. Me vais a permitir que responda como he respondido tantas veces en los 15 últimos años, a unas sabiendas de que lo que está sucediendo en los últimos días, en buena lógica, me obligaría a modificar algunos de los términos de mi respuesta, pero no el principal. Mi pronto inicial ante esa pregunta, ¿estamos delante de una nueva guerra fría?, consiste en decir que no. ¿Por qué? Por dos razones principales. La primera nos recuerda que las dos partes teóricamente enfrentadas comparten el mismo sistema económico, el capitalismo. Si así lo queréis, un capitalismo marcado por reglas eventualmente diferentes a uno u otro lado de la frontera. Pero hay intereses comunes muy poderosos. He mencionado antes el caso del gas natural. Esta ironía de que, mientras se habla de una tercera guerra mundial, los suministros de gas siguen llegando. Estoy pensando también, claro, que las sanciones económicas sobre Rusia afectan negativamente a muchas contrapartes occidentales, que a buen seguro se sienten perjudicadas
y que acabarán por mover también sus intereses. ¿Cuál es la segunda razón que me invita a recelar de la metáfora de la Guerra Fría? La enorme disparidad de capacidades entre los dos bandos enfrentados. Según una estimación que admito que es controvertida, hay en la OTAN 4 Estados miembros cuyo gasto militar, de cada uno de ellos por separado, es mayor que el de la Federación Rusa. Hablo de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido y de Alemania. Reflexionad un momento sobre la magnitud del dato. ¿Qué tipo de confrontación entre bloques es esta, que tiene como protagonistas a agentes con capacidades tan dispares? Ya sé, y está bien que alguien lo recuerde, que si metemos en el cómputo las armas nucleares, el panorama cambia, porque ciertamente la Federación Rusa dispone de varios centenares de cabezas atómicas que dibujan un panorama militar más equilibrado, menos desequilibrado. Recordaréis, sin embargo, que cuando he iniciado hace un par de minutos mi respuesta a esta pregunta, ¿estamos ante una nueva Guerra Fría?, he utilizado una fórmula que rezaba: mi pronto inicial. ¿A qué viene esta cautela verbal? Creo que un elemento que estuvo presente con claridad, aunque no lucía en la Guerra Fría tradicional, la librada por el bloque occidental y el bloque soviético entre 1948 y 1991, es explicación central de lo que sucede en estas horas. ¿A qué me refiero? Cuando sopesamos la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX, tendemos a identificar un conflicto marcado por códigos ideológicos. Estaría de un lado el capitalismo liberal liderado por Estados Unidos y por el otro lo que fuere que había en la Unión Soviética y en su bloque. Esta percepción de una confrontación ideológica ocultaba que por detrás había una colisión entre imperios tradicionales. Estaba, por un lado, el imperio ruso, que renacía al calor de la Unión Soviética, y por el otro, los imperios del mundo occidental, con diferentes alianzas entre sí: el norteamericano, el alemán, el francés, el inglés. Lo que entiendo que ocurrió en 1991, cuando formalmente concluyó la Guerra Fría librada entre los dos grandes bloques, es que esta lógica imperial que estaba por detrás, pero que no se manifestaba con claridad, accedió al primer plano. Creo que lo que hoy hay en Ucrania es una colisión entre imperios. Está por un lado el imperio ruso y está por el otro la turbamulta de imperios occidentales. De tal manera que no me queda más remedio que volver a algo que os dije antes. Quien busque por detrás de esta colisión entre imperios otra colisión de carácter ideológico, creo que lo tiene muy difícil. Y esto, a quienes no gustamos de los imperios, creo que nos sitúa una línea de actuación y de repudio muy fácil de identificar. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Supongo que ahora habrá más de una persona con interés en hacer alguna observación. Somos muchos, así que se ruega que sean intervenciones breves y que no sea para lucirse el que hace la pregunta, sino más bien para animarle a que siga hablando, puesto que, a diferencia de mi experiencia como profesor, aquí no se movía una música. Yo ya he dicho todo lo que sabía, ¿eh? No. Fijo que hay más cosas. Bueno, abrimos un turno de palabras. Sí, yo no sé si lo que se puede hacer, por ejemplo, bueno, en función de la gente que levante la mano, una posibilidad es, en vez de contestar de una en una, varias. Si sale solo una pregunta, pues no, claro. Un momentito, ¿hay más? A ver, perdón, ¿te llamas? Natalia. Ah, pues no te conocía. Y Jesús. Carlos. Bueno, de momento,
No, pues nada, no te... Yello. Es que te veía hacer un gesto. Bueno, ¿hacen las 5 preguntas o de 3 en 3 mejor? De 3 en 3. De 3 en 3, que se me hace mucho lío. ¿Puedes decirlo? Me ha llamado mucho la atención un comentario que no entiendo, solo quiero preguntar, que está relacionada con la invasión por Siberia, no la invasión, sino la explosión demográfica china en Siberia. ¿Eso qué es? Porque no lo entiendo. O sea, no entiendo qué fusión o qué peligro o qué acuerdo puede haber ahí, no lo entiendo. Bueno, Natalia. Una de las sanciones que se ha impuesto ha sido lo de prohibir los medios de comunicación del Russian Today y Sputnik en la Unión Europea. ¿No cree que sienta un precedente muy peligroso en cuanto a libertad de expresión? Y una muy breve es el tema de los deportistas rusos. Es cierto que aquí también se ha creado un dilema, ¿no? Porque una cosa es jugar para la federación de tu país y otros son los deportistas que están en equipos o de manera individual, que tampoco a lo mejor es una cosa como muy justa, ¿no? Y quería saber su opinión al respecto. Jesús. Son 2 consideraciones muy breves y una tercera referida a la edición del libro en 2014. Las 2 primeras se refieren a... No has citado, Carlos, para nada el tema del papel de la ONU ni el papel de la OTAN, de la Unión Europea. Y sí que me gustaría saber tu opinión. Y lo segundo se refiere a la edición del libro, donde en las últimas consideraciones que haces, me llamaba la atención esto de leer con detenimiento y apasionamiento lo que tú escribes, pues a uno le hace preguntas, ¿no? Sigue siendo una guerra sucia, que es lo que dices en ese apunte, pero pides consideración a ambas partes, entonces, y que no te decantas o no se debería decantar uno excesivamente adheriéndose a unos o a otros. Entonces la pregunta de oro sería si ahora hay que decantarse y de qué manera. Muchas gracias. Das el micrófono. A ver, intento explicar lo de China y Siberia. Señalé antes que la frontera más larga del planeta entre 2 estados es la que mantienen en Asia, claro, China y la Federación Rusa. Al norte de esa frontera, en Siberia, Rusia, la densidad de población es muy baja, o es comúnmente muy baja. Y en cambio al sur, la densidad de población es sensiblemente más alta. Lo que quiero subrayar, y no emito en este caso un juicio personal, digo algo que se trasluce en la toma de posición de muchos responsables rusos, es que un incremento sustancial de las relaciones comerciales entre China y Rusia en Siberia, de manera incipiente, generaría la llegada a ese territorio de población china. Y siendo tan baja la densidad de población de Siberia, podríamos encontrarnos con que, al cabo de unos años, el territorio fuese mayoritariamente chino. Algo que, a mi entender, se ha traducido del lado de Rusia en una actitud más bien reticente en lo que hace a promover esas relaciones comerciales. Subrayo, no porque no interesen en sí mismas, sino porque se intuye que por detrás puede haber un proceso delicado. No olvides, por lo demás, que todavía colean algunas discrepancias entre Rusia y China en lo que respecta a la determinación de la línea de frontera. No olvides que entre 1959 y 1991 la relación entre la Unión Soviética y China fue extremadamente tensa. Cuando imaginamos el despliegue de los arsenales soviéticos durante la Guerra Fría, tendemos a pensar que estaban todos radicados en la Europa Central para hacer frente a la amenaza de la OTAN. Pues no, una parte significada de esos arsenales estaban desplegados en la frontera con China, que era un rival a los ojos de la Unión Soviética tan temible como el mundo occidental. Segundo, en efecto, la decisión de clausurar esos medios de comunicación, Natalia, genera un precedente muy delicado en materia de libertad de expresión. Se dice que esos medios de comunicación son instrumentos de propaganda al servicio de Moscú, y es verdad. Pero yo no sé si habéis visto aquí algún instrumento de propaganda al servicio de los gobiernos occidentales. No hemos visto ninguno, ¿verdad? Bueno,
Este es un dato más que invita a recelar de nuestra superioridad sobre el rival. Ya sabemos que Putin cierra medios de comunicación alternativos. Esto ya lo sabemos. Y nadie tiene que explicarme quién es Putin en lo que respecta a esto. Un represor cotidiano. Pero ahora resulta que nosotros vamos siguiendo su misma estela. No tengo mucha opinión en lo que hace o lo que plantea sobre los deportistas. Se me escapa esta discusión. Me limito a señalar la discordancia que se deriva de la doble moral que se aplica en relación con esto. Pero admito que el debate está abierto, ¿no? Que una cosa es, ciertamente, una competición oficial con una selección que representa un Estado y otra es un deportista que opera individualmente por su cuenta y riesgo. Pero, en fin, no acierto a ir más allá en mis consideraciones sobre esto. La ONU y la Unión Europea, Jesús tiene razón, no los he mencionado, pero hay alguna razón casi de fondo, psicológica. Creo que desempeñan un papel menor en esto. ¿Tenéis conocimiento de alguna resolución de la ONU que mueva el carro en un sentido saludable o no saludable en relación con el conflicto? No, en este caso la explicación es sencilla. Bien sabéis que Rusia tiene un derecho de veto en el Consejo de Seguridad, de tal manera que va a vetar cualquier resolución que refleje lo que entiendo que es un consenso internacional claro en contra de su intervención militar en Ucrania. La Unión Europea lleva de siempre al rebufo de Estados Unidos, y esta es una actitud, a mi entender, muy poco inteligente. No le he mencionado esto en mi charla, pero debería haberlo hecho. Estados Unidos está muy lejos de Kiev y de Moscú. Lo que ocurre en la Europa Central y Oriental le afecta mucho menos que a la Unión Europea. Los eventuales desencuentros entre Rusia y la Unión Europea en materia del gas natural o del petróleo tampoco afectan a Estados Unidos. Si Estados Unidos, además, disfruta de herramientas y disfruta que pueden colocar en una posición muy delicada a Rusia y pueden dividir a la Unión Europea, que es lo que de nuevo ocurre, me parece que, una vez más, tendremos un argumentario interesante para justificar la tesis de que por detrás de muchos de estos procesos está Estados Unidos. Me refiero a ese argumento que antes sugerí, de que Putin había mordido el anzuelo que le ha tendido el mundo occidental. Bueno, planteas una cuestión delicada. Tenemos que ser equidistantes. Yo no soy equidistante, estoy en contra de todos los imperios, de todas las maquinarias militares y de todos los capitales en todo el planeta. Lo he dicho claramente al principio, yo denuncio la invasión militar rusa de Ucrania. Y creo que lo primero que debiera ocurrir es que Rusia se retirase. Que luego se abriesen todas las negociaciones que queramos. Lo que ocurre es que me siento en la obligación de subrayar al mismo tiempo, y lo he hecho varias veces hoy, que en la gestación de este conflicto las potencias occidentales tienen su papel y no precisamente menor. Y me importa subrayar esto porque en relación con esto hay un genuino bloqueo en los medios de comunicación. Esto o no se puede decir o se dice de manera tangencial. Permitidme que en este caso lo cuente de forma personal. Alguien me ha preguntado: Carlos, no te vemos en los medios de comunicación, ¿no te llaman? Sí me llaman. Yo creo que me han llamado de los 4 canales estatales, de algunos canales autonómicos, emisoras de radio. Pero es muy llamativo aquello que me proponen. Me dicen: oye, Carlos, queremos hacerte una entrevista sobre la implicación de Bielorrusia en el conflicto. La implicación de Bielorrusia en el conflicto. Primero, que no tengo la más puta idea de cuál es la implicación. Pero más allá de eso, entiendo lo que estoy diciendo, lo que me están pidiendo es: habla de esto especializado. Hace unos días, de un periódico que acepté una entrevista, el tono de las preguntas era: ¿cómo reaccionaron las autoridades ucranianas en 2014 ante la declaración de independencia de Crimea? Aborté la entrevista. Dije: yo no quiero hablar de esto, quiero hablar de aquello de lo que no se habla, y entiendo que este es mi cometido cívico, y por eso no me permiten hablar de esto. Y creo que en esas condiciones es preferible no conceder entrevistas. Admito que es una decisión delicada y discutible, sí, es delicada y discutible, pero al final no quiero ser objeto de manipulación. Por proponer otro ejemplo, esto ya no forma parte de este conflicto, de muchas materias distintas. Te llaman de un canal de televisión
y te dicen es que estamos haciendo un reportaje y queremos recoger la opinión de varias personas, expertas o no expertas. Mantienes una conversación de 20 o 30 minutos con un periodista que al final es quien elige qué es lo que debe seleccionar, que normalmente son un par de frases triviales que no dicen absolutamente nada. Hace muchos años que ya se me acabó la ilusión óptica de aparecer en televisión para hacer eso. Y yo no creo que pueda hacer otra cosa, ¿no?, que denunciar lo que creo que es denunciar. Un momento. Faltan... ¿Alguien tiene pedida la palabra Carlos y Yello? Respecto a la época cuando funcionó la Unión Soviética, yo creo que el pueblo ruso en aquellos años lo llamaron el gran saqueo, ¿no? El gran saqueo cuando Yeltsin cogió el poder, se despertó. Y el odio del pueblo ruso hacia la oligarquía de allí es muy grande. ¿Qué podría pasar si cambiaran las cosas? ¿Yello? Sí, a ver, tres cosillas. Una, abundando en lo que ya has puesto tú sobre la mesa de la doble moral con relación al tema de los deportistas. Yo, en principio, no me parece mal que se boicotee todo aquello que le pueda perjudicar a Putin en su situación interna, ¿no? Pero claro, la doble moral está ahí. El Mundial de Fútbol se va, no sé si el Mundial, perdonadme los apuntes. El Mundial de Fútbol se va a celebrar en Qatar. Ejemplo vivo de respeto a los derechos humanos, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego otro par de cosillas que ha venido a colación con relación a esto, y es la decisión de la Unión Europea de facilitar, que ya has hecho alguna referencia a ello, de facilitar armas ofensivas. Ellos lo llaman de otra manera para no decirlo de armas, pero es para que maten rusos mientras los rusos matan ucranianos. Y esto ha provocado, yo creo, una pequeña, que leve fricción entre los socios de gobierno e incluso en el interior, posiblemente. Hablo del oído en televisión, no he profundizado en el tema, por lo tanto puedo estar totalmente equivocado. Pero sí que parece que ha habido cierta fricción para excluir el tema de las armas en las decisiones del gobierno. E incluso he oído en televisión, lo digo porque lo he oído antes de venir aquí, mientras tomaba un café, estaba en el bar la televisión y lo he oído. Y creo que buena fuente de información. Buena fuente de información. Es la única que tengo de momento. Ya lo digo, pero cuidado, que es que esta fuente de información la tiene la inmensa mayoría, por lo tanto habrá que dar una respuesta. Que es una broma. Ya lo sé. Bueno, bien, entonces, otra cuestión es que creo que ha sido la derecha, no he llegado a ver quién lo ha dicho, creo que ha sido el de Ciudadanos, el que ha dicho, dice, no sé cómo la izquierda no está a favor de que se faciliten armas al pueblo ucraniano, cuando en el 36 una de las cuestiones que provocó que la República no pudiera enfrentarse debidamente a los rebeldes fue que no se dejaron llegar armas, ya no solo que no se dejaron, los países occidentales no facilitaron las armas, sino que incluso impidieron en algún caso la llegada incluso de armas rusas. Entonces, ¿cómo se usa ese argumento en una época y en otra? Bueno, ahí queda. Un momento. Yo es que quería hacer una pregunta, pero era a propósito. Yo vi una entrevista suya de 2014 en la Tele1 que hablaba de esto de Ucrania, y por eso he venido hoy. Entonces, ¿ve usted mucha diferencia? No me refiero, deje los políticos o no. ¿Ve mucha diferencia entre el 2014 a nivel de televisión, de lo que se podía decir en televisión, y 2022, o le parece que estamos más o menos a la par? Porque yo en 2014, la entrevista que le escuché a usted, a mí me parece que usted dijo lo que convenía en el momento. Bueno, vamos a ver. Has señalado, y llevas razón, que los oligarcas son, por lógica, odiados por el grueso de la población rusa.
Pero, claro, en este terreno Putin ha sido muy hábil. Yo he relatado muchas veces que en el verano del año 2000 Putin convocó, eran los inicios de su presidencia, una reunión con los principales oligarcas rusos en el Kremlin de Moscú. Y parece que de esa reunión se derivó un compromiso expreso del presidente en el sentido de que los jueces no examinarían cómo estas personas habían labrado sus fortunas en virtud de procedimientos manifiestamente ilegales vinculados con la privatización de segmentos muy golosos de la economía pública del país. Y a cambio pidió a los oligarcas que empezasen a asumir las reglas de un capitalismo más o menos regulado, que pagasen impuestos, para entendernos, que se abstuviesen de entrar a disputar el poder y que se le permitiese realizar sonoras declaraciones contra los oligarcas en el buen entendido de que esas declaraciones no tendrían ninguna consecuencia práctica. Como aquí el público es mayormente veterano, recordaréis que en el verano del año 2000 un submarino nuclear ruso, el Kursk, se hundió en las aguas del Océano Glacial Ártico. Putin inicialmente no pareció percatarse del impacto emocional que la noticia tenía en la opinión pública rusa y permaneció varios días pasando sus vacaciones en una dacha, si no estoy equivocado, en una mansión más que en una dacha en Crimea. Cuando se percató de ese impacto emocional, decidió convocar una macro rueda de prensa en la cual dijo que todos los problemas del país tenían su origen en la conducta de esos inmorales oligarcas. La declaración era muy sonora, congraciaba a Putin con la opinión pública, pero no tenía ninguna consecuencia práctica. Algo que obliga a recordar que no hay ningún motivo para concluir que Putin ha puesto firmes a los oligarcas. Puso firmes a los oligarcas que tuvieron la mala idea de contestar su poder político. Berezovsky, Gusinsky, Khodorkovsky, pero todos los demás campan por sus respetos. Tu pregunta, sin embargo, está bien tirada porque una de las discusiones que puede cobrar cuerpo en las próximas semanas o meses en Rusia es la vinculada con una rebelión popular contra este escenario marcado indeleblemente por los oligarcas. En el buen entendido, claro, de que aquí hay un aparato represivo muy fuerte. Lo he dicho muchas veces en los últimos años, la represión que Putin ha ejercido sobre la oposición es difícil de explicar. ¿Por qué? Si la oposición fuese realmente fuerte, uno entendería esa represión. No la estoy justificando, pero la entendería en términos de física mecánica. Pero la oposición es muy débil, como si hubiese una genuina obsesión en evitar que nada se desmande. Esto es lo que está ocurriendo en los últimos días, aunque las noticias son fragmentarias. Hay manifestaciones de oposición en las principales ciudades rusas, hay manifiestos firmados por integrantes de unos u otros estamentos y hay numerosísimas detenciones, sin que sepamos, por cierto, qué ocurre con las personas detenidas. En este caso tampoco creo que la noticia sea muy alarmante. Supongo que en el peor de los casos se abren causas judiciales contra ellas y se les suelta, pero no estoy enunciando otra cosa que una intuición. Segundo, debate interesante y ello esto de las armas. Lo primero que se me ocurre plantear es si realmente la Unión Europea se está tomando en serio lo de armar al ejército ucraniano o a milicias en la calle. Esto me obliga a plantear una pregunta. ¿Qué piensan los ucranianos de la Unión Europea? Pues lo podéis imaginar, ¿no? Que tiene mucha labia, pero que cuando llega el momento de actuar, pues mira hacia otro lado. Lo del gas debe ser una materia de reflexión cotidiana. Hombre, nuestros aliados europeos están dispuestos a ayudarnos siempre y cuando los suministros de gas rusos no se interrumpan. Poderoso caballero es don dinero y poderosa caballera es la hipocresía. Creo que en Ucrania la mayor parte de la población hoy aún seguro que tiene una imagen negativa de la Unión Europea, aunque se agarre a ese clavo ardiendo, porque probablemente no les queda más remedio. Vuelvo, sin embargo, a la discusión de las afrentas derivadas de la doble moral. Claro, uno puede entender que hay motivos para armar la resistencia en un país sometido a una invasión repugnante por todas las razones imaginables.
y que esto será un cimiento de un nuevo orden, ¿no? Dentro de unos meses, la OTAN armará a la resistencia palestina para hacer frente a la ignominia del ejército de Israel. Es lo más probable, ¿no? O en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario recibirá armas para hacer frente a la ignominia y a la violación de los derechos humanos más básicos urdida por las autoridades marroquíes. Claro que hay un problema, lo veamos como lo veamos. Ya sé que esto no cancela la discusión de si entregar armas o no es saludable. También os habéis referido a las miserias de la política española. Yo debo confesar que esos discursos, el de este portavoz de Ciudadanos, yo no lo he oído, me parecen repugnantes, ¿no? En vez de intentar profundizar en la realidad y examinar qué podemos hacer con quienes padecen, lo que estamos haciendo es procurar sacar rédito de argumentos retorcidos, ¿no? Tú sabes que yo no siento ninguna simpatía ni por Izquierda Unida ni por Podemos, pero creo que desde mucho tiempo atrás rompieron amarras con Putin. Era difícil hacer otra cosa. Lo dije antes, quien piense que hay un proyecto antifascista en la Rusia de Putin está en la inopia, ¿no? Pero aquí siguen cargando con que Putin es un comunista, lo que quiere reconstruir la Unión Soviética. El otro día Putin dijo algo curioso, dijo: Ucrania es una invención de los comunistas. Ojo con la frase, porque claro, es un torpedo en la línea de flotación de esas cosmovisiones. Putin está diciendo los comunistas son los culpables por haber inventado Ucrania. ¿Sabéis a qué me recuerda? A una declaración de Franco, una declaración que creo que acarreaba cierta retranca gallega. Cuentan que un militar estaba hablando con Franco, en los años 40 supongo, y se refirió a otro militar, y Franco no caía quién era, hasta que su interlocutor le dijo: sí, hombre, sí, estuvo destinado en Cádiz y luego en la Capitanía, en Sevilla, y Franco le dijo: ah, ya caigo, uno al que fusilaron los nacionales. Ojo con la expresión. Él no tenía nada que ver con los nacionales, ¿no? Los nacionales eran otros que se dedicaban a asesinar gente. En fin, buena pregunta la de cómo tratan los medios hoy los hechos y cómo los trataron en 2014. Creo que el panorama está más cerrado. Pero no me atreveré a afirmar taxativamente que los medios están más cerrados. Lo que ocurre es que lo que sucedía en 2014 era bastante menos tenso que lo de hoy. Claro, modelo, Crimea. ¿Qué sucede en Crimea? El ejército ruso ya está presente en la península, porque ha arrendado desde mucho tiempo atrás la base de Sebastopol. Se despliegan paracaidistas y se convoca un referéndum de autodeterminación más bien amañado. No hay combates. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que Crimea quede del lado de Rusia. Esto permite una discusión más o menos racional, franca y tranquila sobre lo que estaba pasando. En estos días, lo franco, lo racional y lo tranquilo están de más. La tensión está por todas partes. Y mucho me temo que, claro, esto se traduce en un discurso mediático mucho más cerrado. A veces sospecho que determinados medios me llaman simplemente porque ya no les queda más remedio. Simplemente debe haber una lista de supuestos expertos y entonces ya me toca. Hoy he recibido como una docena de llamadas y yo creo que no lo entienden. A ver, confesaré que el otro día tuve un intercambio franco con una persona que no merecía mis iras, por lo que explicaré ahora. Me llamó un periodista de un canal de televisión para proponerme, lo he dicho antes, una entrevista sobre Bielorrusia. Y yo en estos casos suelo responder simplemente: no va a ser posible, lo lamento, te mando un saludo afectuoso. Y él me replicó: bueno, mañana no va a ser posible, pero pasado mañana. Y le dije: no, pasado mañana tampoco. Y me volvió a escribir y me dijo: a ver, es que ando buscando a personas que hayan estado en estos países y que puedan hablar de su vida cotidiana. Y yo le respondí: a ver, he dado durante 30 años clases sobre Rusia en la Universidad Autónoma de Madrid. He viajado muchas veces a Rusia, pero no sé qué interés puedo tener para La Sexta, que era el canal, habida cuenta de que tenéis ya expertos como Miguel Ángel Revilla, José Bono y Cristina Almeida, que desentrañan las claves profundas de mi conflicto. Y el hombre, cargado de respetable razón, agarró un rebote. Y me respondió con un correo muy largo, en el que explicaba que sabía de sobra quién era yo, que él no era La Sexta, que entendía lo que estaba diciendo,
Y yo me vi obligado a plegar velas y le dije, vamos a ver, yo tampoco tengo nada contra ti, simplemente quiero que entiendas por qué yo no respondo a estas entrevistas y por qué además procuro no ofrecer explicaciones, aunque él me las ha pedido y yo se las he dado. Y le dije además que apreciaba en lo que valía que se tomase el tiempo para explicarme por qué había efectuado esa llamada con ese contenido, con lo cual su imagen ganó enteros a mis ojos. Pero también aquí hay un problema de los periodistas de base. Los periodistas de base, ¿qué están haciendo? Cuando en serio se demanda la opinión de Miguel Ángel Revilla sobre Ucrania, el periodista que pone el micrófono delante, ¿quién es? No estamos haciendo solo una crítica de los mandamases de ese canal de televisión o de esa radio. ¿Qué hace el periodista de abajo? ¿Han iniciado algún procedimiento de resistencia? Yo, francamente, no lo veo. Aunque debo confesaros que en el mejor de los casos me pasa lo que ayer, o que si oigo algo de televisión es porque estoy en un bar y no me queda más remedio, porque ya sufrir eso es complicado. Oye, te iba a decir que de mi inestimable fuente, a la que he hecho alusión antes, he oído a Rufián decir un argumento que, contrapuesto al tema del envío de armas, puede ser por lo menos, no sé si poderoso, pero por lo menos digno de tener en cuenta. Y es que se tenían que plantear verdaderamente buscar todas las cuentas de los oligarcas rusos que apoyan a Putin, cercenarlas, cancelarlas, etc. Y luego argumentaba, decía, claro está, no sé si proponerlo o no creo que me hagan ustedes caso, porque igual mientras buscan las de los oligarcas rusos encuentran las que ustedes no quieren que se sepan. Está bien tirado, está bien tirado. Sí, una ronda más. Una ronda más. Recordad, somos... No, faltaría más. Somos muchos. La amabilidad del que, por cierto, también tiene retranca gallega. ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a hacer? No, pero da gusto de verdad combinar a veces con la amabilidad de las respuestas. Una última ronda de preguntas y cerramos el acto, ¿de acuerdo? ¿Palabras? Una. Nieves. Dos. Bici. Ya. ¿Nadie más? Nadie más. Bien, entonces, hablen y despedimos el acto. Nieves. ¿Habría alguna posibilidad de pedir la expulsión de Rusia del Consejo de las Naciones Unidas y quitarle el derecho del veto en vista de esta agresión a un país soberano? ¿Bici? Hombre. Ay, bueno, espera. No, lo que vale son dos más. Venga, pues esta es rápida. El problema es que Rusia dispone de ese derecho de veto, y intuyo que por lógica vetaría, pero yo entiendo tu pregunta y sin embargo tengo que plantearme de nuevo un código de doble moral. ¿Alguien sugirió la posibilidad de expulsar a Estados Unidos del sistema de Naciones Unidas o de retirarle su derecho de veto cuando acometió una agresión militar en toda regla contra la Carta de Naciones Unidas en Irán? Es legítima tu pregunta en relación con Rusia por lo que está haciendo, pero ejemplos de esto hay bastantes más de los que parecen. Y las más de las veces protagonizados por las potencias occidentales. Con lo cual, bueno, si formulamos la pregunta, que repito que es legítima, ampliemos el espectro de los ejemplos. ¿Y Bici? Sí, yo he oído dos versiones, yo no me sé los acuerdos de Minsk, ni me los quiero saber. A eso están los que se los leen para que nos lo cuenten. Pero he oído decir al presidente hoy que Rusia no había cumplido esos acuerdos. Pero a mí por Facebook he oído a un señor parecido a usted que decía todo lo contrario. Entonces... Parecido físicamente. Yo no era, ¿eh? Yo no era. Perdón. ¿Quién miente? Porque uno de los dos miente. Si uno dice que llueve y el otro que hace el sol, ¿quién se asoma a la ventana a ver si hace sol o llueve? Pues usted es mi ventana.
Yo creo que los acuerdos de Minsk nacieron muertos. Eran un intento, arbitrado por la Unión Europea y fundamentalmente por Francia y Alemania, de conseguir un alto el fuego duradero en la Ucrania oriental. Un alto el fuego que, a mi entender, no interesaba a ninguna de las partes. Ucrania, aunque a menudo lo hayamos olvidado, ha estado bombardeando esas regiones secesionistas durante 8 años. Y la otra parte tampoco se ha quedado corta. Por cierto, aquí hay alguna confusión. Cuando yo digo que, según una estimación, cuyo rigor no estoy en condiciones de valorar, se han producido 14.000 muertos entre 2014 y 2022 en la Ucrania oriental, entiendo que son muertos de los dos bandos enfrentados, no solo de uno de ellos. Yo señalé antes que en un ámbito preciso, el de la federalización del país, creo que lo hice, ¿no? Ucrania no había cumplido con lo estipulado. Aunque admito, claro, que la discusión es compleja. Alguien dirá, bueno, había una parte de nuestro territorio ocupado por unas milicias secesionistas, ¿cómo vamos a federalizar este proyecto? Pues no era fácil. El actual presidente ucraniano, Zelensky, ganó unas elecciones por abrumadora mayoría, casi las 3/4 partes de los votantes en 2019. Y la impresión general en aquel momento es que llegaba una figura fresca, fresca en el buen sentido de la palabra, dispuesta a romper amarras con la política de confrontación anterior con Rusia. Yo no sé qué es lo que ha pasado en estos 3 últimos años. Si es que esta era una imagen falsa y Zelensky era más de lo mismo, o si es que no le han dejado actuar. Y esta sería una explicación de por qué, de nuevo, el acuerdo de Minsk no se ha cumplido. Aunque claro, si no le han dejado actuar, habría que preguntar quién no le ha dejado actuar. Y sospecho que en este caso hay datos que invitan a concluir que nadie le ha dejado actuar. Las potencias occidentales no estaban interesadas en un acuerdo sobre la Ucrania oriental, y Rusia tampoco, con lo cual el espacio de maniobra para Zelensky era muy reducido. Pero debo confesar que esta es una interpretación muy personal y que yo no soy un buen conocedor de esto. Intuyo que si aplico la norma general que invoqué antes, estos son conflictos sucios, la única recomendación hacedera es que recelemos de la visión de los hechos que aportan todas las partes implicadas. Me viene ahora a la cabeza, y tengo que echar de nuevo la retranca, que cuando éramos jóvenes había un consejo que mal que bien decía, con mucha eficiencia, cuando no sepas lo que hacer, haz lo contrario de lo que reivindica el diario ABC. Y siempre acertamos. Bueno, pues en este caso, recelemos de la versión oficial que ofrecen todos los agentes que operan sobre el terreno. En el caso de Rusia también. Claro, Rusia ha mentido tanto en los últimos años que cuando dice una verdad debe tener grandes problemas. Por cierto, y en relación con esto, no lo he mencionado antes, pero es uno de esos datos misteriosos que creo que no ha sido suficientemente analizado. A ver, hace 7 u 8 días, el primer movimiento militar ruso consistió en desplegar soldados en la línea de frontera entre esas dos regiones secesionistas de la Ucrania oriental y el resto de Ucrania. Ese movimiento militar se había acompañado del reconocimiento por Rusia de la independencia de esas dos regiones. Y sin embargo, llamativamente, Rusia no dio un paso adicional que parecía que estaba en el guión y que fue el que dio en 2014 en Crimea: incorporar esas dos regiones a la Federación Rusa. Y yo me quedé un poco sorprendido y dije, ¿esto cómo se explica? Y creo que lo que había por detrás, esta es mi interpretación, que puede ser una cábala absurda, se relacionaba con ese proyecto de gestación de un gobierno títere en Ucrania luego de la ocupación militar. Se le estaba diciendo a Ucrania, no vamos a fragmentar más su territorio, por eso no incorporamos estas dos regiones a la Federación Rusa. Si ustedes aceptan nuestras imposiciones, daremos marcha atrás en lo que respecta a las declaraciones de independencia de Lugansk y de Donetsk. Esto, naturalmente, que es una hipótesis de trabajo, pero encaja de nuevo con el propósito general de instaurar un gobierno títere. Antes, ya lo dije también con ironía, uno más de los gobiernos títeres en Ucrania, porque la lista ya es larga. Pues,